En aquel tiempo el Señor hará. Y voy a estar en Nueva Biblia Viva. Y en Isaías 11. Y quiero, bueno, vamos a ver este pedazo. Haciendo un resumen chiquitito. De capítulo 7 hasta el 12, nos falta el 11 y mañana el 12. Del 7 al 12, Isaías habla de las profecías que Dios le dio para ese pueblo, lo que iba a pasar, no solo en esa época, sino más adelante, cuando viniera el Señor Jesús como Cordero y en su segunda venida. Inclusive les habló del reino milenial, de lo que va a pasar en los 1000 años. Todo eso se lo dejó dicho a Isaías. Y empezó con ese recuento. ¿Por qué nació la historia? Entonces acuérdense que en el reinado de Acaz, que era el nieto de Usías, ese reinado, sí, ese hombre fue malo. No aprendió nada ni de su papá ni de su abuelo. Y la plata y la prosperidad que habían dejado ellos, no, el hombre en su reinado todo eso se lo petaqueó. Vamos a ver, eso rico, eso, no hagámoslo. Y se olvidó, entonces le manda a Dios a Isaías a profetizarle todo esto. Miren lo que va a pasar ahorita, se los van a llevar los de Asiria, mejor dicho, a los de arriba se los llevan los de Asiria, y ustedes después los van a llevar los de Babilonia. Pero después de muchísimos siglos le va a pasar a esto a este pueblo de Israel. Y el pueblo siempre, déjeme. Ah, bueno. Y todo eso les ha pasado. Es impresionante. Mañana terminamos con el 12 y vamos un poquito a ver más del reinado de Jesús, el que va a venir, porque él no ha venido como soberano, él ha venido como cordero. La segunda silla va a venir como león, como el león de Judá. La primera vino como el cordero de Dios allá, y como cordero fue llevado al matadero. En la segunda venida no va a ser llevado al matadero, él viene a establecer juicio. Y vamos a notar algunas cosas aquí claves. Entonces dice a partir del versículo 1 del capítulo 11 de Isaías. ¿Sí ve que ahí hay como un recuadro en rojo? Del versículo 1 al 5, porque eso fue de la primera venida. Aunque ahí en Isaías todavía no había pasado eso, faltaban 700 años para que nada, más de 700 años para que naciera Cristo. Mire lo que ya les estaba diciendo. De la descendencia real de David será interrumpida. Y David a esta época ya había muerto hace casi 400 años. A cuando escribe esto, Isaías hacía casi 400 años que David ya había muerto. Y él había dicho, dice aquí Isaías, de esa descendencia de David, mejor dicho, el que murió hace casi 4 siglos, va a ser interrumpida. Toda esa generación va a ser interrumpida. Cortada como se hace con un árbol. Se le corta el tronco. Pero del tronco surgirá un renuevo, una nueva rama. Acuérdense que el tronco, un árbol, si usted lo quiere quitar, debería ser de raíz, porque si usted le corta el tronco, de ahí vuelven y salen ramas. Entonces dijo, de ese tronco, que era ¿qué? El linaje de David, cortaron, surgirá un renuevo, una nueva rama de la antigua raíz. Oh, precioso, o sea, del linaje de David, de la tribu de Judá, mejor dicho. ¿Quién era? Jesús. Les estaba diciendo, en 730 y pico de años van a ser Jesús, que viene del linaje de David. Y sobre él, ¿sobre quién? Sobre Jesús, sobre el que iban a ser, reposará el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu de Dios. Y él tendrá el espíritu de sabiduría, el entendimiento, el consejo y poder, el espíritu de conocimiento y reverencia por el Señor, por Dios Padre. Su delicia, la delicia de Jesús, será obedecer al Señor Dios Padre. No los juzgará al pueblo ni a la gente por las apariencias o por falsas pruebas o por chismes, sino que defenderá a los pobres y explotados. ¿Se acuerda? Él dijo, yo no vine por los buenos, vine por los malos, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos, vine por los pobres de espíritu, por los pacificadores, bueno, sino que defenderá a los pobres y explotados, regirá contra los malvados que los oprimen, porque estará revestido de equidad y de verdad. Y aquí ya empieza a hablar de la segunda venida. Hasta el 4
Era la primera y así vino como cordero. Pero el 5 ya empieza a hablar como león. Impresionante, véanlo. Ahí está, la primera parte del Señor Dios. De aquí del 6 en adelante va a hablar de la segunda venida. Del 6, ya claro. Entonces, cuando Él pise tierra, ¿se acuerdan el Armagedón, lo que hemos visto, el Señor Jesús? La segunda venida. Entonces dice, en ese tiempo, y aquí les voy a dar un datico que les va a servir mucho. Cuando usted escuche que empiezan versículos en Isaías diciendo, en aquel día, en ese tiempo, en aquel tiempo, el día del Señor, todo es lo mismo. Aquel día, en ese tiempo, en aquel tiempo, el día del Señor es lo mismo, es la segunda venida del Señor. Cuando no empiece así, hablas de la otra, de la primera cuando vino como cordero, como los que vimos atrás, que no empiezan, en aquel día la descendencia de David, no dice eso, en aquel tiempo, no, para que usted sepa. Pero cuando empieza como en el 6, en ese tiempo dice usted, está hablando de la segunda venida. O cuando dice el día del juicio, o el día del Señor, o en aquel tiempo, está hablando de la segunda. ¿Listo? Porque hay veces Isaías es complicado de pronto de leer y dice, ah, vaina, yo no sé cuándo está hablando de la primera venida y cuándo de la segunda. No, tranquilos. Ahora, la primera venida ya ocurrió para nosotros. Versículos 1 al 4 ya pasaron. Y cerquita están aquí, del 5, 6 en adelante. Entonces dice, en ese tiempo, ay, usted dice, listo, pastor, segunda venida, en ese tiempo. O en aquel tiempo, como dice el título de la prédica, ¿cierto? En aquel tiempo el Señor, en la segunda venida, muy bien. En ese tiempo, en la segunda venida, cuando Él toque tierra, de ahí en adelante que será el reinado de los 1000 años, el lobo y el cordero se echarán juntos. O sea que los dos van a comer pasto, sí. El lobo no se va a comer al cordero. Vean qué lindo. Entonces empieza a hablar ahí. Y el leopardo y las cabras estarán en paz. Entonces las cabras estarán ahí como perro y gato. Hay veces uno ve a un perro lamiendo a un gato y al gato peinando al perro y dice uno, ve, pues así. El leopardo y las cabras ahí todos echados, todos en paz. Los becerros y el ganado engordado estarán a salvo entre los leones. Mire cómo habla de lindo. Eso es en el reinado milenial, ahí en aquel tiempo ya cuando venga el Señor por segunda vez de ahí en adelante. Y un niñito los pastoreará a todos. Acuérdense que habrá niños de 100 años, de 200 años, porque viviremos hasta 1000 años y la gente volverá a ser como en el Edén. Vivirá hasta 1000 años. Habrá niños de 100 años, de 200 años. Mire, y un niño los pastoreará a todos. Usted se imagina un pastor de, mire, de leones, de becerros, de cabras, de leopardos, de lobos, porque dice a todos. No dice que pastoreará solo a las cabras, no, dice que a todos. Y acaba de mencionar becerros, leones, lobos, pastoreando. ¿Cuándo se iba a imaginar un pastor de lobos, de leones, de leopardos? Esto es mucha belleza. O sea que todos vegetarianos, sí, pastor. Aproveche para comerse su churrasco hoy, mijo. Las vacas allá pasarán entre los osos. O sea, pueden ahí pastar, mejor dicho. Ahí pasando por entre los ojos y el oso no va a decir, venga para acá, no. Los cachorros y los terneros se echarán juntos. Los cachorros de los osos con los cachorros de los terneros ahí jugando. Y los leones comerán hierba, como hacen las vacas. Imagínense un león comiendo hierba. Ahorita dice, vaina. Aquí sí que lo deja clarito. Puro reinado milenial, mire. Puro reinado que van a pasar en esos 1000 años. Todo eso. En ese tiempo, en aquel tiempo, a partir del día del Señor. Uy, qué bonita. Los pequeñitos andarán seguros gateando entre las serpientes venenosas. Ay, qué bonito. Imagínense a Simoncitos, pues para esa época. O a Juan Daniel allá jugando con las serpientes, mire. Ay, mamita, la serpiente. Esa no lo van a enredar y lo van a aprisionar hasta... No, no, no. Gateando entre las serpientes venenosas. Y el niñito que meta la mano en un nido de víboras no sufrirá daño alguno. Ahorita tanto, ¡ay! Tranquilo, cuando lleguemos al reinado milenial, si usted ve al chinito jugando allá con las víboras, tranquilo. ¡Ay, me lo van a picar, sáquenme al chinito! No lo van a picar. Vean, esta es la palabra.
tranquilo. Es como ahorita, ay, no salgo a ningún lado de la pandemia, que mire que... Tranquilos, tranquilos. Usted ya está vacunado, no se preocupe, no le va a pasar nada. Ahora, guarde las normas, ¿no? Mire, puro reinado milenial, no, esto es una belleza en aquel tiempo. Miren, miren lo que más va a pasar. Nada habrá durante todo ese reinado milenial perjudicial ni destructivo en todo mi monte sagrado, dice Dios. ¿Cuál es el monte sagrado? Allá, Sión, el monte de Sión en Jerusalén, donde volverá a establecer su reino definitivo. Desde allá va a reinar durante los 1000 años. Mi monte, allá donde fue crucificado, desde increíble, desde allá va a reinar. Allá donde se fundó la iglesia cristiana, en el monte de Sión, allá, en ese monte sagrado. Pues así como las aguas llenan el mar, de igual modo la tierra estará llena del conocimiento del Señor, claro. Toda la tierra gobernada ya por el Rey de Reyes y Señor de Señores, desde esa época. En aquel día, entonces usted ya sabe, ay, pastor, sí, hay, aquí dice de otra forma, en aquel día está hablando de la segunda venida del Señor. Ahora usted ya lo le queda fácil. En aquel día, el que creó la dinastía real de David y vuelve y coge y le recuerda aquí a este pueblo, ese que viene desde la tribu de Judá ya, del linaje de David. Hay unas versiones que dicen de Isaí, pero es que Isaí fue el papá de David, o sea, está hablando lo mismo. No dice real de David, sino, o en el versículo 1 también decía del linaje, de la descendencia de Isaí. Isaí era el papá de David, o sea que estamos hablando de lo mismo. Será estandarte de salvación para todo el mundo, claro, el Señor Jesús, para todo el mundo. En ese reinado milenial las naciones acudirán a él, a Jesús, pues el sitio en donde viva será un lugar glorioso. Usted ya sabe dónde va a vivir, ¿no? En el monte de Sión, allá en Jerusalén. En aquel tiempo el Señor hará. Y de ahí salió el título de la prédica. En aquel tiempo el Señor hará. Precioso título. Y ahora usted ya entiende. Mira, aquí ya no llama aquel día, aquí lo llama ¿qué? En aquel tiempo. El verso 6 que decía, en ese tiempo. ¿Cuál nos falta? El día del Señor. Eso habla también de lo mismo. En aquel tiempo, el Señor hará volver por segunda vez a los pocos que permanecieron fieles de entre los de su pueblo, a los que no se dejaron marcar con el 666 y se fueron al campo y todo eso, trayéndolos a Israel desde Asiria. Ahora usted ya entiende, desde allá, Asiria, todo lo que vimos ayer en el mapa, desde el Alto y el Bajo Egipto, de la parte de abajo también, de Etiopía, de Elán, de Babilonia, de Hamad y de todas las lejanas tierras costeras, todo lo que vimos en el mapa. Desde allá traeré lo que haya quedado de mi pueblo escogido, de Israel, de ese pueblo que fue desobediente. ¿Se da cuenta que aquí no mencionan a la iglesia para nada? Para nada mencionan a la iglesia. Habla de Israel. Eso es solo para el pueblo de Israel. Nosotros nos vamos antes de que empiece la tribulación, el rapto. Nosotros estamos arriba. Y cuando él pise aquí, viene con otros y trae a todos estos que quedaron aquí en la tierra. Dice, claro, todos los que quedaron de ese pueblo de Israel. Esto ahí no habla de nada de la iglesia, eso es solo para ese pueblo. Pero nosotros bajaremos como la esposa y con estos que hayan quedado, listo. Entonces, verso 12, alzará una bandera entre las naciones como señal para que éstas se congreguen. Mire la importancia. Si algo quiere Jesús, es que su gente se congregue. Y vuelve y juega, congregue. Allá no, yo voy a asistir a una iglesia virtual allá que queda por allá en la China o en Japón. No. A él le gusta alzar una bandera entre las naciones como señal para que éstas se congreguen. Hay que congregarse, hay que tener una iglesia local, hay que tener un pastor. Se congreguen de todos los confines de la tierra, recogerá a los israelitas dispersos. Y usted ya lo entiende perfecto. Y finalmente acabarán los celos entre Israel y Judá. Ya esos dos pueblos que habían sido divididos durante tanto tiempo, en la segunda venida volverán a ser uno solo. No pelearán más entre sí, sino que juntos se lanzarán contra las naciones asentadas en su tierra al oriente y al occidente. O sea, van a volver a decir, qué pena, pero esta tierrecita es de nosotros.
uniendo sus fuerzas para derrotarlas, y ocuparán las naciones de Edom, Moab y Amón, todo lo que les habían quitado. Eso es de nosotros, eso que vimos en el mapa. El Señor les abrirá paso entre el mar rojo, uy, qué belleza, que era lo que cruzaba de Egipto, y alzando su mano sobre el Éufrates, arriba, ¿se acuerdan los asirios? Mandará un fuerte viento que lo dividirá en 7 partes que puedan cruzarse fácilmente. Construirá el Señor una calzada desde Asiria. ¿Se acuerdan de Asiria? Los que los llevaron de esclavos y ¡ay, que yo soy! Para el pequeño grupo de fieles que allá mora, tal como antiguamente lo hizo para todo Israel cuando éste retornó de Egipto, allá de Faraón. Dice, tranquilos que mi nación sigue siendo mi nación y mi pueblo escogido sigue siendo Israel y mi pueblo ha adquirido la iglesia. Y ahora todos juntos, ya todos juntos reinarán conmigo por 1000 años. En aquel día, en ese tiempo, en el día del Señor, a partir de ahí, todo esto sucederá. Dice uno, Señor, gracias, qué cosa tan hermosa, qué futuro el que nos espera tan bello. Gracias, Señor, porque esta es nuestra confianza puesta en ti y te damos gracias en esa confianza.